Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, el patrimonio de la educación no lo puedes comprar, ya que no te alcanza el tiempo y no tiene precio, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita determinar cuántas veces aparece el mayor y menor valor de un conjunto de 20 datos leídos. Planteamos la solución en un programa de 29 líneas. En la línea 4 a la variable mayor se inicializa en un valor muy pequeño, es decir, menos 99,999. Este valor se va a convertir a entero, es decir, se hace un casting. Un casting es una conversión forzosa de un dato a otro. En este caso ese valor se va a convertir a entero y se le va a asignar a la variable mayor. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces, ¿qué tipo de dato es una variable? Según el valor que tome. Si usted a una variable le asigna texto, entonces esa variable será de tipo string. En este caso, la variable mayor recibe un número, pero para garantizar que sea de tipo entero, se hace un casting a entero. ¿Por qué? Porque vamos a realizar operaciones aritméticas con esa variable. Por eso esa variable hay que asegurarla a entero. En la línea 4 mira cómo esta instrucción termina con punto y coma. Recuerde que en Python los puntos y coma, si desea, los puede poner o no. Igualmente en la línea 5 a una variable menor se inicializa en un valor muy grande, es decir, 99,999. Y esta variable entonces menor será también de tipo entero, ya que recibe un dato entero. Recuerde que para usted hallar un valor mayor, esta variable debe ser inicializada en un valor muy pequeño para garantizar que se va a actualizar. Asimismo, si usted va a hallar un menor de un conjunto de datos, usted debe de inicializar esa variable menor en un valor muy grande para garantizar que se va a actualizar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted inicializa una variable menor en 0? Que puede que todos los datos que lea sean mayores a 0. Entonces nunca se va a actualizar la variable menor y usted al final va a arrojar que el menor es 0 cuando es falso. En la línea 6 a la variable c mayor la va a inicializar en 0 o también convertida en entero, y en la línea 7 la variable c menor la va a inicializar a 0 también. La variable c mayor y c menor lo que hacen es identificar cuántas veces aparecen el mayor y menor respectivamente. En este caso se dicen que se leen 20 datos, supongamos que se lee el 5 y supongamos que se lee luego el 3. Luego se lee nuevamente el 5, entonces la variable c mayor ya valdrá 2, porque el mayor es 5. ¿Y cuántas veces ha aparecido? 2 veces. Si ya aparece o se lee el número 6, entonces ya la variable c mayor valdrá 1, porque se encontró un nuevo mayor. Entre las líneas 9 y 26 encontramos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar valores entre 1 hasta 9, es decir, de 1 a 10. Mire que la estructura de un ciclo for en Python es muy diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes la variable controladora va a tomar un valor de inicio, una condición de fin y un valor de incremento o decremento. En Python usted simplemente pone un rango y Python va a identificar esa variable controladora en dónde va a empezar, hasta dónde va a tomar datos y si tiene o no incremento. Si tiene un tercer argumento, entonces ese va a ser el incremento, pero si no tiene un tercer argumento, la función range, entonces simplemente automáticamente se incrementa en 1. Algo importante que Python ofrece es la estructura o el uso que se debe dar a los ciclos y a las sentencias condicionales. Los bloques de líneas de código de un ciclo no se ordenan por llaves, sino por tabulación. Esto quiere decir entonces que aquellas líneas que pertenezcan a un ciclo deben de llevar tabulación con respecto a ese ciclo.
Por eso observe que la línea 11 tiene una tabulación con respecto a la línea 9, que es la del ciclo, ¿sí? Y mire cómo el ciclo de la línea 9 termina al final con 2 puntos. Entonces esa es la estructura como debe usarse un ciclo. Se usa el ciclo, terminan 2 puntos y luego todas aquellas líneas que pertenezcan al ciclo van a ir con tabulación. Esto también se va a usar obviamente para el ciclo while y para las sentencias condicionales. Observe rápidamente la sentencia condicional entre las líneas 13 y 15. Puede ver que es una sentencia condicional. Mire cómo después de la condición va a 2 puntos. Y mire que las líneas 14 y 15 llevan una tabulación con respecto a esa condicional. Eso quiere decir que las líneas 14 y 15 se ejecutarán siempre y cuando sea cierta la condición de la línea 13. Entonces ese es el modo en que se usa las sentencias condicionales y los ciclos en Python. Ahorramos poner entonces llaves de apertura y de cierre y programamos usando sangría, ¿sí? Por medio de tabulaciones, lo que permite una programación más ordenada. Entonces dentro de este ciclo de la línea 9, en la línea 11 entonces vemos que a la variable número le asignamos un valor que el usuario va a ingresar. Después de ver el mensaje, favor ingrese un número. El método input lo que hace es permitir capturar valores de entrada. ¿Cómo se usa? Muy sencillo. Usamos el método input y entre comillas dobles el mensaje a mostrar, es decir, el mensaje que el usuario va a visualizar. El usuario entonces al ejecutar el programa va a ver el mensaje, va a ingresar un dato y cuando presione enter ese dato se va a almacenar en la variable. En este caso la variable número va a recibir ese dato que el usuario ingrese, pero antes ese dato se va a convertir a entero. Se está haciendo un casting a entero. Observe que el método input está dentro del método int. En otras versiones de Python se usa el método raw input, pero que es lo mismo que el método input. Entre las líneas 13 y 15 vemos la sentencia condicional. Entonces, si número es mayor que mayor, entonces en caso de ser cierto, línea 14 a mayor le asigna número. Y línea 15 a la variable c mayor le asigna 1. Recuerde que la variable c mayor permite saber cuántas veces aparece el mayor. En este caso, como encontró un nuevo mayor, ¿sí? Como encontró un nuevo mayor, entonces el c mayor se inicializa a 1. Pero en caso de que el número no sea mayor que el mayor, entonces cae a la línea 17 al elif. El if es lo mismo que decir else if, es decir, si el número es igual a mayor, entonces en caso de ser cierto, línea 18, a la variable c mayor la va a incrementar, es decir, a la variable c mayor le asigna c mayor más 1. Nuevamente el ejemplo, suponiendo que el mayor sea el 6, entonces leemos un dato, si es el 4 no pasa nada, si es nuevamente el 6, entonces no va a entrar a la condicional de la línea 13 porque el 6 no es mayor que mayor, es decir, 6 no es mayor que 6. Entonces va a ir a la línea 17. Y como 6 es igual a 6, entonces va a incrementar esa variable c mayor que va a indicar cuántas veces va apareciendo. Si encuentra un nuevo mayor, es decir, uno mayor a todos, entonces mayor se actualiza con ese número y la variable c mayor retorna a 1. Asimismo, entonces vamos a hallar cuántas veces aparece el menor. ¿Cómo? Con la condicional anidada de las líneas 21 a 26. Entonces, si número es menor que menor en la línea 21, entonces en caso de ser cierto, línea 22, a la variable menor le asigna número. Línea 23, a la variable c menor le asigna 1. Pero si no es cierto, es decir, si el número es número es igual a menor, entonces línea 26 a la variable c menor la incrementa. Esta es la manera como usted debe hallar cuántas veces aparece el mayor o menor de un conjunto de datos. Siempre es así, siempre debe de actualizar el mayor si se encuentra un dato que es mayor. Y si no, si el dato es igual, entonces incrementa el contador.
Este ejercicio lo puede usar, por ejemplo, para saber cuántas personas ganan un mayor salario, el mayor salario de una nómina, ¿sí? Por último, entonces, en la línea 28 usamos el método print. Observe que esta línea de código nos lleva a tabulación con respecto al ciclo for, es decir, no pertenece al ciclo for, va por fuera. Cuando llegue a esta línea en la ejecución del programa, Python va a saber que el ciclo for ya fue cerrado. El método print lo que hace es mostrar texto en la pantalla, es decir, en la consola. Se puede imprimir variables o texto. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas. Y si la variable que se va a imprimir no es de tipo string, entonces hay que hacer el casting a string, es decir, convertir esa variable a string para que se pueda visualizar usando el método print. En la línea 29 entonces imprimimos también el número menor es menor y aparece C menor veces. Esta fue la tutoría del ejercicio, realizar un algoritmo que permita determinar cuántas veces aparece el mayor y menor valor de un conjunto de 20 datos leídos. En este caso fueron solo 10. Repara la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra